Queridos hermanos, en el Día del Señor nos volvemos a reunir para celebrar juntos la Santa Misa. En este 16º domingo del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra nos invita a meditar sobre la importancia de elegir al Señor sobre todas las cosas, sin olvidar el servicio al prójimo necesitado, ya que esto es grato a sus ojos, y Él hará maravillas en nuestra vida. Dispuestos a ponerlo en práctica, iniciemos nuestra celebración cantando con alegría. Ofrecemos esta Eucaristía por todos nuestros fieles de esta parroquia San Nicolás de Tolentino, por nuestros hermanos de la capilla Nuestra Señora del Rosario y la capilla San Antonio de Padua, por cada una de sus necesidades, especialmente para que el amor a Dios crezca cada día en sus corazones y podamos caminar haciendo siempre la voluntad de Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Para acercarnos dignamente a Dios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Soy pecador.
Oremos. Sé propicio, Señor, con tus siervos, y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Abraham recibe con su hospitalidad la grata visita enviada de Dios Padre, con la esperanza puesta en su promesa. Con esta misma actitud, escuchemos. Del libro del Génesis. Un día, el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mambré. Abraham estaba sentado en la entrada de la tienda a la hora del calor más fuerte. Levantando la vista, vio de pronto a 3 hombres que estaban de pie ante él. Al verlos, se dirigió a ellos rápidamente desde la puerta de la tienda y, postrado en tierra, dijo: Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases junto a mí sin detenerte. Haré que traigan un poco de agua para que se laven los pies y descansen a la sombra de estos árboles. Traeré pan para que recobren las fuerzas y después continuarán su camino, pues sin duda para eso han pasado junto a su siervo. Ellos le contestaron: Está bien, haz lo que dices. Abraham entró rápidamente en la tienda donde estaba Sara y le dijo: Date prisa, toma 3 medidas de harina, amásales y cuece unos panes. Luego Abraham fue corriendo al establo, escogió un ternero y se lo dio a un criado para que lo matara y lo preparara. Cuando el ternero estuvo asado, tomó requesón y leche y lo sirvió todo a los forasteros. Él permaneció de pie junto a ellos bajo el árbol mientras comían. Ellos le preguntaron: ¿Dónde está Sara, tu mujer? Él respondió: allá en la tienda. Uno de ellos le dijo: dentro de 1 año volveré sin falta a visitarte por estas fechas. Para entonces Sara, tu mujer, habrá tenido un hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este salmo, el Salmo 14, expresa ese deseo de cercanía a Dios, de vivir y convivir con Él. Aclamemos todos juntos al Señor diciendo: ¿quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien no hace mal al prójimo ni difama al vecino, quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo. Será grato a tu
quien presta sin usura y quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes. Quienes vivan así serán gratos a Dios eternamente. El sufrimiento es un signo de la cruz de Cristo. San Pablo, en su carta a los Colosenses, se alegra de sus penas y sufrimientos. Su esperanza era la gloria prometida. Prestemos mucha atención. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, ahora me alegro de sufrir por ustedes, porque así completo lo que falta a la pasión de Cristo en mí, por el bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Por disposición de Dios, yo he sido constituido ministro de esta Iglesia para predicarles por entero su mensaje, o sea, el designio secreto que Dios ha mantenido oculto desde siglos y generaciones, y que ahora ha revelado a su pueblo santo. Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza que este designio encierra para los paganos, es decir, que Cristo vive en ustedes y es la esperanza de la gloria. Este mismo Cristo es el que nosotros predicamos cuando corregimos a los hombres y los instruimos con todos los recursos de la sabiduría, a fin de que todos sean cristianos perfectos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora dispongámonos a escuchar el Santo Evangelio. Hablamos sobre la hospitalidad de las dos hermanas de Betania. La actitud de cada una de ellas nos dará una lección a cada uno de nosotros. Unidos al coro, cantamos el Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Las lecturas de este domingo nos invitan a reflexionar sobre la manera como nosotros recibimos
a Dios, cómo recibimos su palabra y de qué manera nosotros nos comprometemos con el mensaje de Dios. En el Evangelio dice que Jesús entró a un poblado, una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Parece que lo recibió en su casa, pero parece que no la recibió en su corazón, porque se puso a hacer muchos quehaceres, dice el Evangelio. Se preocupó de muchas cosas y se olvidó de Jesús. Lo dejó solo. Sí lo dejó entrar a su casa, pero no estuvo con él. Y en cambio, María se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Qué bonito. Qué bonito que nosotros fuéramos como María, que estamos con Jesús, recibimos a Jesús, nos olvidamos de todo lo demás, porque todo se convierte en algo secundario. Por eso es bonito, hermanos, cuando venimos a la iglesia todos, los ministros que sirven en sus diferentes ministerios, servicios, cuando dejamos de hacer tantas cosas y nos centramos en lo que es más importante, en lo que es necesario. ¿Quién es el más importante para nosotros? Jesús. Todo lo demás lo podemos hacer en otro momento. Por eso también es bonito preparar la celebración eucarística, que todos nos preparemos, todos, empezando por mi persona como sacerdote, prepararme para lo que voy a celebrar, para que después no andemos corriendo a última hora, porque entonces por correr, por afanarnos en tantas cosas, nos podemos perder al mismo Jesús. Está bien, hermanos, que de vez en cuando, ¿verdad?, suceda algo. Se me olvidó la campana, voy a la sacristía corriendo a traer la campana, pero que sea de vez en cuando. Se me olvidó la hoja de cantos, de vez en cuando, pero que la actitud permanente sea de ocuparme de lo más importante. A veces, hermanos, en algunas iglesias, en algunos templos, me ha tocado celebrar la misa y todo el mundo anda corriendo, ¿verdad? Pasa el evangelio y todavía la homilía y todavía un montón de gente haciendo un montón de cosas. Al final digo yo, ¿será que esta persona se encontró con Jesús? ¿Será que se encontró con la palabra de Dios? ¿Será que recibió su cuerpo y su sangre? Hoy el evangelio nos dice que si dejamos entrar a Jesús en nuestra casa, que dejemos de hacer todo lo demás, que nos olvidemos de todos los quehaceres, de todos los afanes, y que seamos discípulos de Jesús, que nos sentemos a los pies de Jesús. Dice hoy el Evangelio que María se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Por eso nosotros, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando está aquí el lector leyendo, primera lectura, proclamando el Salmo, segunda lectura y el Evangelio, todos estamos sentados. Y cuando el sacerdote hace la reflexión, pidiendo la asistencia del Espíritu Santo y que nosotros pongamos de nuestra parte también, toditos estamos sentados y en silencio, porque el que va a hablar es Jesús, porque el que nos quiere decir algo es Dios. Y por eso debemos estar atentos. Y ojalá que todos colaboráramos, ¿verdad? Ciertamente a veces los niños tienen que participar de la Eucaristía, muy bien, que participen. Pero los niños también sabemos que se desesperan. Y si se desesperan y empiezan a llorar y a gritar, pues podemos sacarlos, darle una vueltecita y volver a regresar. De manera que colaboremos para que todos podamos escuchar bien lo que Dios nos quiere decir. Porque a veces el niño está gritando a la par mía y parece que no oigo, ¿verdad?
No, qué bonito que atendamos bien a Jesús, que lo dejemos entrar bien a nuestro corazón, a nuestra conciencia, a nuestra voluntad, que Él incida en todo lo que nosotros tenemos que hacer, que nos sentemos bien para escuchar, que estemos a solas con Jesús. Qué bonito que María entendió, ¿verdad? Ella dijo, es mi oportunidad, voy a estar solo con Jesús. Qué maravilloso. A veces nos quejamos, ¿verdad? Como Marta. Jesús, Señor, ¿no te das cuenta que mi hermana me ha dejado con todo? Claro, Jesús sí se dio cuenta, pero por eso con cariño, con amor le dice, Marta, Marta, te afanas en muchos quehaceres. Aprende de tu hermana María, que ha elegido lo más importante, lo más necesario. Ella escogió la mejor parte y nadie se la va a quitar. Hermanos, cuando la palabra de Dios entra a nosotros, nadie nos la puede quitar. Nadie. Qué bonito la vida de los santos. Los santos que se convirtieron, que andaban totalmente alejados de Dios, una vez que escucharon un versículo, solo bastó un versículo, entró a sus oídos, a su corazón, se convirtieron y por eso llegaron a amar a Dios por encima de todas las cosas y también al prójimo. Podríamos enumerar tantos santos, ¿verdad? San Agustín, el que buscaba todos los placeres del mundo, y su mamá Mónica orando por la conversión de Agustín, hasta que finalmente él pasó frente a una catedral, escuchó un versículo bíblico y bastó eso para convertirse, para cambiar de vida. Ojalá que nosotros, hermanos, seamos discípulos de Jesús, que cada domingo, cada Eucaristía en la que participamos, nos sentemos, abramos bien nuestros oídos y dejemos que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y seamos seguidores y discípulos de Jesús. En la primera lectura de hoy, Dios se ha querido revelar, se ha querido manifestar a Abraham en la imagen de 3 hombres. Y cuando Abraham mira a esos hombres, reconociendo la presencia de Dios, dice, Señor, si es tu favor, si he hallado gracia a tus ojos, no pases de largo, quédate conmigo. Inmediatamente hace todo lo posible para agradarle a Dios. Y entonces dice, va donde Sara, su esposa, y le dice, busca rápidamente las 3 medidas de harina, haz un poco de pan para estos viajeros. Y luego va donde el criado, busca al ternero y le dice que lo prepare. Y también busca agua para que se laven los pies. Esa es la forma en que Abraham descubre el misterio de Dios y lo recibe en su propio ser. Toda una imagen de hospitalidad, de recibimiento, de atención, de querer encontrarse con Dios. Dios que toma la iniciativa de ir hacia Abraham y Abraham que sabe recibirlo. Ojalá que nosotros le digamos también al Señor, Señor, que no pases de largo, quédate conmigo. Quiero convivir un momento de mi día, de mi semana, de mi existencia contigo. Y fíjense que el texto dice que era la hora más calurosa del día, como que no era una condición para estar pensando en Dios, sino estar pensando en el calor, en la alta temperatura. Pero fue en esa circunstancia donde Abraham se encontró con Dios y nada menos que hospedó al mismo Dios y se puso a servirle. Dice hoy, a la sombra de los árboles, él miraba, los acompañaba mientras ellos comían. Ojalá, hermanos, que nosotros también estemos atentos a todas las veces, a todos los momentos
que el Señor pase por nuestra vida, por nuestra casa, por nuestra familia, en nuestro trabajo. El Señor se manifiesta de maneras que a veces nosotros no lo esperamos, pero Él pasa por nuestra vida y quiere convivir con nosotros. Ojalá que nosotros estemos atentos a las diversas manifestaciones y presencias de Dios. Y cuando Dios nos visita, nada menos que nos bendice, nos da un regalo, reconforta nuestra esperanza. ¿Dónde está Sara, tu esposa? Pues está en la tienda. Pues dile que el otro año, cuando te volvamos a visitar, pues Dios no se deja ganar en generosidad y nos bendice. Y en la segunda lectura de hoy, San Pablo, hablando a los hermanos de Colosas, dice: me alegro de sufrir por ustedes, así completo lo que falta a la pasión de Cristo en mí. Me alegro que esté padeciendo, que esté sufriendo, pero no cualquier sufrimiento, no cualquier dolor, por predicar el Evangelio, por llevar el Evangelio a los demás. Y esta es la manera como Pablo sintió que Dios, que Jesús estaba presente en su vida. Muchas veces pensamos que Dios está con nosotros cuando todo nos va bien, y no siempre es así. Hoy Pablo por eso dice: me alegro de sufrir por ustedes, porque así completo lo que falta a la pasión de Cristo en mí. De esta manera, sufriendo, entregando mi vida por el Evangelio, es que Dios me ha constituido en un ministro suyo para predicarles a ustedes. Pidámosle al Señor, hermanos, que aprendamos a ser discípulos, que no nos afanemos en tantas cosas que hacen que nos perdamos la presencia de Jesús, que nosotros seamos capaces de recibir a Jesús y a Dios cuando pasen por nuestra vida y que lo manifestemos con una gran acogida, haciendo todo lo posible para que Dios conviva con nosotros. Y cuando lleguen los momentos difíciles, porque la presencia de Jesús, de Dios, está en nuestra vida y seamos rechazados por el amor de Él, sintámonos dichosos y alegres, como dice hoy San Pablo: me alegro de sufrir por ustedes, porque así completo lo que falta a la pasión de Cristo en mí. Hagamos juntos nuestra profesión de fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Acojamos a Dios que nos visita y mientras permanecemos a sus pies, digámosle: Señor Jesús, ten piedad y escúchanos. Señor Jesús, ten piedad y escúchanos. Para que los ministros de la Iglesia enseñen con sabiduría y transmitan con la vida el mensaje del Evangelio, oremos. Señor Jesús, ten piedad y escúchanos. Para que en las palabras y gestos hospitalarios de los cristianos, los hombres reconozcan la presencia de Dios que vive en su pueblo, oremos.
Señor Jesús, ten piedad y escúchanos. Para que los gobernantes y los que tienen poder procedan honradamente, practiquen la justicia y sean leales. Oremos. Señor Jesús, ten piedad y escúchanos. Para que a los que sufren sin fe en el Señor se les manifieste con su consuelo y con el don de la esperanza, oremos. Señor Jesús, ten piedad y escúchanos. Para que nuestros familiares, difuntos y todos los que han muerto posean ya en la gloria las promesas de la salvación, oremos. Señor Jesús, ten piedad y escúchanos. Para que los que escuchamos la palabra de Dios la pongamos en práctica, oremos. Señor Jesús, ten piedad y escúchanos. Por las intenciones de cada uno de ustedes, fieles de esta parroquia San Nicolás, para que el Señor escuche sus ruegos y atienda sus necesidades materiales y espirituales, oremos. Jesús, escucha nuestras oraciones, sé tu huésped en nuestras vidas y haz que escuchando tu palabra y meditándola en el corazón, la pongamos en práctica. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, junto al pan y al vino, ofrezcámosle al Señor, estar atentos a su palabra y servirle de todo corazón. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley. Recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la ofrenda de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria
sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y auxiliadora de los cristianos, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Hermanos, luego de atender a la palabra del Señor, compartamos el banquete del altar que nos alimenta. Comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo que vengas a mi alma. No pudiendo recibirte ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Y eterno Padre, te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo en expiación de mis pecados y por las necesidades de la Santa Iglesia y por el mundo entero. Amén. Una cosa es importante, de Jesucristo el Señor, de Jesucristo escucha la voz de nuestro Dios, solo su palabra tiene valor. Solo
es fiel a promesas. A veces me duele porque no me suelta, mas sé que en sus manos mi vida está puesta. Él no me suelta, me tiene aferrado, Él no se aparta, se queda a mi lado, me tiene en sus manos. Él no se irrita, conoce mis miedos, Él no lo olvida, yo soy su pequeño, me tiene en sus manos. No me suelta, me tiene aferrado, Él no se aparta, se queda a mi lado, me tiene en sus manos. Él no se irrita, conoce mis miedos, Él no lo olvida, yo soy su pequeño, me tiene en sus manos. Hermanos, seguimos implorando para los hermanos necesitados de la parroquia. Los hermanos van a estar en la salida recibiendo su ofrenda, si fueran tan amables. Los salesianos cooperadores de la parroquia de San Nicolás invitan a los niños de 9 años en adelante a talleres de matemáticas y artes gráficas los días sábados a partir de las 9:30 de la mañana en los salones parroquiales. Los cursos son completamente gratis. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.